Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en en nuestros en vivos favoritos hablando de esquemas con y hoy estoy muy contento aquí de poder compartir este espacio tan maravilloso con dos colegas que apreciamos mucho. En serio, muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener a las psicólogas Daniela Beltrán y Jennifer Mayo platicándonos un poquito de un tema muy valioso y muy importante que vamos a platicar sobre recursos creativos en terapia de esquemas. Yo considero que es muy relevante para nosotros como colegas y también incluso para la gente que nos esté viendo que no son terapeutas, porque aquí podemos empezar a ver por qué, pues la importancia de también a veces utilizar nuestra creatividad y nuestra espontaneidad para las intervenciones, no solo sean más amigables también para la gente que va a terapia, sino creo que puedan facilitar como la vía de comunicación y conexión con los terapeutas. Entonces, pues muchísimas gracias, chicas, por estar aquí apoyándonos en este espacio, y tenerlas aquí es todo un honor y un placer. Muchas gracias. Yo creo que el Gracias. honor es de nosotras. Total, el honor es de nosotras. Gracias a ti por invitarnos y por abrirnos este espacio a hablar de un tema que a las dos nos apasiona tanto. Qué bien. Y ya seguramente nos la robaremos para más espacios porque van a ver todos los que nos están viendo, los que nos vayan a ver, van a ver qué increíbles, compañeras, en serio, muchas gracias. Y pues un poquito para ir introduciendo y también para poder yo aquí lidiar con mi garganta toda ronca. Me gustaría como justamente que nos empiecen a platicar por qué consideran esto importante, por qué traer recursos como creativos, complementarios, para las aplicaciones que usamos en la terapia. Chicas, como gusten, ¿eh? Yo aquí voy a estar monitoreando. Entonces, nuevamente, gracias. Sí. Bueno, Sergio, no, gracias por este espacio. Nos emociona mucho poder compartir este tema porque creo que los recursos complementarios y creativos de la terapia de esquemas es una de las cosas más novedosas dentro del modelo y que a veces a los terapeutas tradicionales les cuesta mucho. Justamente esta semana hablaba con una compañera que trabaja muy desde el modelo tradicional cognitivo-conductual y ella me decía, pero ¿qué es eso tan raro? Y yo le decía, permítete experimentarlo y te vas a dar cuenta que tiene un impacto muy importante. Y yo creo que, o para mí, digamos que la importancia de estos recursos complementarios creativos es que genera una conexión diferente. Es decir, no solamente desde la racionalidad, que es con el modelo de base que uno viene como formado como terapeuta, sino que estos elementos nos permiten conectar esas memorias emocionales y experienciales con los pacientes. Y particularmente en mis intervenciones, yo he visto que desde que se implementan este tipo de recursos e intervenciones experienciales, los pacientes responden de una manera diferente, mucho más positiva en la terapia y yo creo que eso me motiva mucho a mí a empezar a idear formas de hacerlo y de hacerlo llamativo y que puedan conectar los pacientes y generar ese clic desde lo emocional, porque básicamente todos estos recursos lo que buscan es poder conectar desde las sensaciones del cuerpo, desde los dibujos, desde los colores, desde las emociones, desde todo eso que está en la historia de cada persona para poder resignificar justamente todos esos esquemas, modos y todos esos patrones. Entonces, cuando pensamos en este tema, Dani y yo nos emocionamos mucho y dijimos, vamos a sacar todo el arsenal que tenemos y todo lo que queremos también, porque uno empieza a idearse un montón de recursos también que puede tener y en los libros que uno consulta va viendo también muchas ideas y uno quisiera tener de todo. Entonces, creo que es importante porque va generando esa conexión diferente y genera un impacto muy diferente en los pacientes. Ok. Bueno, y yo creo que además ahí hay que agregarle que trabajamos, o sea, la terapia de esquemas en ningún momento va en contra de la terapia cognitivo-conductual, Así es. sino que es una forma de complementar ese trabajo que se hace desde lo cognitivo-conductual y uno de los mayores como focos en los que nos centramos en terapia de esquemas y que el mismo creador Jeffrey Young quiso traer con esta terapia tan linda fue darle ese plus emocional que de pronto nos quedaba faltando en la terapia cognitivo-conductual tradicional y traer todos estos recursos permite que sea más vivencial para el paciente. O sea, Totalmente. permite que el paciente realmente a nivel emocional esté conectado con lo que estamos trabajando, que
incluso emociones del pasado que el paciente conscientemente no recuerda, estos recursos nos permiten acceder a esos recuerdos que son más difíciles. Entonces, creo que por un lado es sentir una terapia más emocional, traerla más emocional que nos complementa, pero a la vez que íbamos logrando ese objetivo de resignificar la memoria, ¿cierto? De poder hacer esa restricción en la imaginación, incluso no necesariamente en la imaginación, sino ahí en las mismas actividades que hacemos, porque como traemos muñequitos, sillas, peluches, libros, tantos recursos que a los pacientes además les gustan, que a veces los terapeutas pensamos, no, yo cómo voy a llevar eso, pues qué va a pensar el paciente, pero antes les gusta, los conecta más, pues queda más fácil almacenado en la memoria. Es más fácil recordar con el muñeco, con el dibujo, con algo visualmente, algo que yo puedo tocar, que simplemente con conversar, lo que yo te haga psicoeducación o que yo te haga una confrontación o que yo te haga una reestructuración cognitiva. Entonces creo que eso es definitivamente el plus que nos dan los recursos creativos en la terapia de esquemas. Qué interesante y qué increíble, porque como lo comentan, chicas, a mí se me hace totalmente funcional y útil, ¿no? Que necesitamos cada vez como recursos más de espontáneos, más tal cual creativos. ¿Qué será lo que a veces como complica? Como que una persona, a lo mejor un terapeuta que no tenga, aunque no tenga tanta experiencia, ¿qué será lo que como termina impidiendo que se animen a tratar de hacer algo novedoso, algo justamente creativo? Porque muchas veces siento que les da como terror de cómo voy a hacer eso si no hay como un manual, ¿no? Un paso a paso. Ustedes, ¿por qué como terapeutas también, por qué consideran que pasa ese tipo de cuestiones? Yo creería que por nuestros mismos esquemas, por los esquemas del terapeuta, por nuestros mismos modos, nuestro modo, por ejemplo, en mi caso, por un lado, mi crítico diciéndome el paciente qué va a pensar, que una terapeuta cómo va a hacer eso, que cómo se te ocurre, pero por el otro lado es, y si no funciona, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a sentir el paciente? Entonces se activa mi protector alejado, evito. Entonces, claro, eso hace que nos detengamos, pero cuando uno se arriesga y da ese pasito y traspasa ese protector alejado y se da cuenta que incluso los pacientes en estos ejercicios y con estos recursos llegan a conclusiones que tal vez simplemente con la entrevista clínica no se lograría, uno dice como valió la pena dar un pasito. Y pues yo soy paciente de terapia de esquemas, entonces cuando yo lo veo conmigo misma, y una cosa es decir, bueno, hagamos un diálogo con este modo, otra cosa es que tú estás haciendo el diálogo desde tu modo y mirar que después de que haces ese ejercicio, durante la semana, ¿qué pasa contigo? Es como que uno dice, de verdad, que es necesario, esto es un plus, pero además es necesario porque sí genera resultados y de verdad yo vuelvo, e insisto, queda en la memoria. O sea, es muy fácil para el paciente recordarlo en el día a día que si simplemente lo conversamos y ya. Total. Y yo creo que también hay un asunto de un arraigo a lo conocido. Y en la formación profesional de base, pues en el pregrado, pues a uno le enseñan unos modelos más tradicionales en realidad. Entonces uno dice, uno sale, uno dice esto es lo que funciona y uno se va a hacer intervención de alguna manera también con lo que le enseñan. Y al principio, pues finalmente al principio cuando yo empecé a hacerlo, yo dije, me voy a arriesgar, porque yo tengo una parte mía que es como medio arriesgada, pero Ajá. una persona que no sea tan arriesgada va a ponerle mucho, ¿cierto? Como muchos peros y decir, de pronto no me siento tan cómodo. Yo tengo pacientes que se alinean mucho con esto y hay otros que me dicen, no me vas a sacar esos muñequitos de alguna manera yo les digo, sí, vamos a trabajar con los muñequitos, ¿cierto? Porque aunque hay una resistencia inicial, en realidad sí es mucho más clic con recursos que son diferentes, pero creo que al inicio, si uno no se alinea al modelo de terapia, es mucho más difícil. Creo que hay que hacer una comprensión inicial de qué es realmente la terapia de esquemas, cómo funciona para entender por qué los recursos creativos realmente son tan impactantes, porque si uno no lo entiende desde otra perspectiva y desde el desconocimiento, creo que uno como terapeuta también puede decir, yo qué me voy a poner a hacer eso no tiene sentido, como que no vamos a entender realmente el impacto. Y una de las cosas que a mí más me motivó a seguir
fue realmente ver lo que pasaba con un paciente cuando yo empezaba a hacer estas cosas diferentes. Cuando yo empecé a ver cambios y adherencia y digamos cómo iban desarrollándose los procesos de terapia, yo dije, por aquí es. Aunque al principio a uno le cueste, uno dice, por aquí es. Y aún así hay cosas que nos cuesta. ¿Cierto? Dani y yo, inclusive hablando estos días con un recurso que es utilizar la máscara en el modo crítico, decíamos, pues pucha, vamos a ver si nos arriesgamos a hacerlo de esta manera. Cognitiva y racionalmente sabemos que tiene un impacto porque lo hemos escuchado otros terapeutas, pero también se le activa a uno también ese crítico que decía Dani, esos esquemas que a veces le dicen a uno, hey, vamos con calma, pero vamos con toda la intención de seguir explorando, porque yo creo que este tema tiene algo muy positivo y es que es muy flexible. O sea, uno puede inventarse cantidad de recursos de manera Bien. ilimitada y creativas para que esto funcione y no hay límites en la imaginación y en la creatividad para poder conectar con los diferentes modos y esquemas. Y Totalmente. además que también tiene ahí como su parte de investigación, porque mucha gente pensará, pues como, pues entonces esto, ¿de dónde salió y dónde está la evidencia? Y hay investigadores en terapia de esquemas muy tesos, ¿cierto? Que Sí. admiro mucho, pero que sacan y encuentran y buscan y hacen la investigación y es, sí funciona. O sea, sí también hay unos estudios que nos dan una base a esto no simplemente es porque por experiencia lo hemos visto, sino porque también hay un estudio que nos dice que esto funciona, e incluso que se hace la comparación con comportamientos animales, entonces lo traemos a los humanos, entonces sí tiene también una base científica. Y esto creo que es bien importante también resaltarlo, como dicen chicas, porque a veces podemos pensar que, o también como terapeutas que queremos como incursionar en este tipo de ejercicios, a veces pensamos como que eso, creo que podríamos resumir como que a veces no la creemos, ¿no? Y creo que ni siquiera tenemos nosotros, o sea, si yo no tengo esa confianza en trabajar con imaginación, en trabajar con esas máscaras, con trabajar con algunos materiales como tarjetas, puedo sentirme limitado de decir, no, es que esto no va a funcionar, o va a pensar, el paciente va a pensar que es una tontería, y yo me doy cuenta que un Sergio de antes, que no confiaba o a lo mejor no veía la nobleza de trabajar con este tipo de recursos creativos, terminaba yo mismo sin querer a lo mejor saboteando el tratamiento, ¿no? Y es lo que muchas veces puede pasar. Es como voy a hacer imaginación si el paciente va a pensar que es tonto, pero es porque yo estoy pensando que es tonto. Y eso, por lo tanto, no va a tener un resultado adecuado, ¿no? Entonces, qué interesante esto que comentan, chicas. Creo que una forma de, si yo como terapeuta a mí me cuesta, yo creo que una forma de empezar a dar ese pasito es haga terapia de esquemas. Sí, Usted hágalo como paciente y dése cuenta realmente que esto funciona y también rompa un poquito esa línea de no permitirme y de percibir que de pronto esto es algo como que está muy raro, pero permitirse también ese lugar le ayuda mucho a conectar mejor con este tipo de recursos y herramientas terapéuticas. sí, Total. totalmente. Sí, como poder darse esa oportunidad y de ver incluso los resultados en carne viva, ¿no? En Porque a uno veces, mismo. sí, o sea, de darnos cuenta de, ok, esto me ayudó a flexibilizar mi creencia, ¿no? Desde esto, yo creía que era muy tonto, yo creía que era bobo, y como dicen, al experimentarlo, pues creo que pueden tener esa oportunidad de decir, oye, sí funcionó, oye, me cambié de silla y de repente mi lenguaje corporal cambió, mi imagen, mi rostro. Y vivir eso creo que es de las cosas que se quieren olvidar para volver a vivirlas, ¿no? Total, sí. Excelente, chicas. Muy bien. Y justo en estos recursos creativos, y dentro de su experiencia que han tenido, si gustan compartirnos a lo mejor algunos ejercicios que ustedes dijeron, bueno, vamos a probar con esto, y de repente que dijeron, wow, es increíble, o que tengan mucho gusto por hacer ese tipo de ejercicios, ahora sí, con su experiencia, que nos puedan compartir un poco. Bueno, nosotras quisimos organizar un poquito esos recursos, ¿cierto? Tenemos como ahí una listica para irles contando para que no se nos fueran olvidando ninguno. Entonces, como dentro del primero, se los voy a mostrar yo este recurso, lo aprendimos en el entrenamiento de terapia de esquemas en el Muy INTER bien. de Jesús, que es un profesor súper teso que ambas admiramos muchísimo.
Y él, entonces, cuando hacíamos una de las clases con él, no me acuerdo cuál, nos explicaba cómo hacer una psicoeducación en terapia de esquemas sobre las necesidades emocionales y sobre los esquemas, ¿cierto? Entonces, Sí. yo, por ejemplo, tengo este recurso y hago la psicoeducación con mis pacientes así y definitivamente es muy diferente cuando yo lo hago así porque a veces de pronto se me quedó el tarrito, no lo tengo, entonces lo hago simplemente explicándoles y yo veo la diferencia en el paciente, o sea, veo cómo está conectado el paciente cuando ve ese recurso a cuando yo simplemente lo hablo, se lo explico y luego le digo, ¿tienes dudas o preguntas? Como que a veces ellos sienten que les estoy dando mucha información, ¿cierto? Entonces, es como el tarrito de las necesidades emocionales básicas, ¿cierto? Entonces, se supone que debe estar llenito todo, ¿cierto? Porque es mostrarles que cuando todos nacemos, nosotros nacemos con diferentes envases de diferentes necesidades fisiológicas, emocionales, nosotros nos centramos más en las emocionales y nacemos pues como con estos envasecitos así vacíos, ¿cierto? Entonces yo se los muestro al paciente así, está completamente vacío. ¿Qué quiere decir? Que esto, según la relación que vamos teniendo con nuestras figuras de apego, la idea es que existen las 5 necesidades emocionales básicas que son universales a todos los seres humanos y que para que estas sean satisfechas, pues vamos a tener que ir teniendo ciertas interacciones según la etapa evolutiva en la que estemos, ¿cierto? Entonces, en la medida que estas necesidades se van, eh, como van, nuestras figuras van generando que estén satisfechas, pues entonces se van llenando, ¿cierto? Entonces yo les explico cada una de las necesidades emocionales básicas, les doy ejemplos, yo les digo, si pasa esto, les voy dando ejemplos, entonces sí, así va. Estas necesidades emocionales básicas pues van estando cubiertas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a veces por alguna circunstancia, pues mamá no pudo satisfacer esta necesidad emocional y entonces la mente pues tiene que hacer algo para poder lidiar con ese ambiente y por primera vez esa mente se cierra. Pero resulta que la mente nuevamente está abierta porque así funcionamos los seres humanos a que estas necesidades sean satisfechas porque siguen estando así, ¿cierto? Entonces, bueno, a veces se van llenando, pero resulta que algún día pasa algo y no, una necesidad emocional básica que yo tenía en ese momento no fue cubierta, pues nuestra mente vuelve a hacer esto, ¿cierto? Y en la medida en que es mucho más frecuente, nuestra mente, nosotros tenemos que adaptar, si nosotros tenemos que sobrevivir, entonces nuestra mente lo que va haciendo es que cada vez se va cerrando hasta que ya finalmente se cierra, ¿correcto? Y lo que nosotros vemos es esto, ¿cierto? Yo se les explico a mis pacientes. Esto que aquí se cerró son nuestros esquemas, ¿cierto? Es como nuestra mente afronta haber crecido o ir creciendo en un ambiente en donde nuestras necesidades emocionales no están satisfechas, ¿cierto? Entonces lo que queda es que se van formando nuestros esquemas desadaptativos tempranos. Y entonces, ¿qué pasa? La forma en la que nos relacionamos con el mundo hacia afuera es desde nuestros esquemas, ¿cierto? Son ellos los que van a guiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos. ¿Y cuál es la idea? Entonces yo les digo, obviamente eso lo hacemos pues por más detalles, por más ejemplos, pero la idea es que todos vayamos estando cada vez más llenos, pero que cuando nosotros llegamos a la adultez, así como medio vacío, el esquema ya está formado y el esquema está así súper encajado, ¿cierto? Y les explico, cuando venimos a terapia y cuando hacemos terapia de esquemas, pues lo que vamos haciendo es que esto lo vamos aflojando, Sí. lo vamos aflojando y pues finalmente lo que queremos lograr es estar así, que este esquemita no va a desaparecer, no vamos a estar así, sino que vamos a estar así, pero que ya no estamos así, ¿cierto? Entonces Sí. hablamos, es que eso es lo que queremos lograr, conocer esos esquemas, saber qué fue lo que faltó acá, y pues que la idea es que en la adultez podamos promover unas relaciones interpersonales en las que pues haya un equilibrio entre saber qué es lo que yo necesito, saber pedirlo, porque no, mucha gente piensa que es Así es. responsabilidad del otro, saber qué necesito para satisfacer, y no, yo tengo que aprender a comunicar esas necesidades, pues lo primero es conocerlas para que el otro pueda satisfacerlas y así poder estar llenos, completamente llenos y abiertos a que sean satisfechas por uno mismo y por los demás, que siempre va a estar nuestro sistema acá, que no va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, este, por ejemplo, es una forma en que yo les explico a los pacientes las necesidades emocionales básicas, el desarrollo de los esquemas, qué Así es. pasa en la adultez cuando el esquema ya está súper establecido y qué es lo que queremos lograr en la terapia que vamos a empezar. Qué linda metáfora y creo que
Ahí también cualquier cosita, los comentarios, estamos aquí disponibles por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna, se me hace como muy, muy lindo y muy útil esto, y cómo podemos entender la terapia justo con esta metáfora y de una manera distinta, ¿no? Porque a veces solamente tenemos la idea o cuando una persona acude a terapia, siempre tiene la idea de como si fuera nada más como curarse una enfermedad, ¿no? Como voy a ir por mi medicamento y ya, ¿no? O sea, el terapeuta se va a encargar de darme ese medicamento que yo necesito a través de estar a lo mejor platicando, de estar compartiendo lo que yo vivo. Y esta metáfora que vuelvo a repetir, creo que es muy bonito porque ahí se ve la tarea también no solo del paciente, sino del terapeuta y también que es algo, es un proceso finalmente que no va a ser como que ya se cerró o ya se abrió y ya se terminó, ¿no? Sino que es un conjunto de momentos que tenemos que seguir nutriendo estas necesidades emocionales. Total. Y de verdad que ellos, o sea, logran entender mejor y entonces me empiezan a decir como, ay, el tarrito ya está cada vez más Ah, lleno, ay. Entonces, claro, en serio que, o sea, hacer la psicoeducación así ayuda muchísimo a que el paciente pueda comprender incluso muchos conceptos, que incluso cuando sí. uno está empezando en terapia de esquemas es como 5 necesidades emocionales básicas y 18 esquemas y que entonces estilos de afrontamiento, que es todo eso, entonces el paciente te empieza por lo menos a entender necesidades emocionales básicas y esquemas y los comportamientos, qué es lo que genera Bien. el esquema en tus interacciones y verdad es como que lo logran entender, pues como, y vuelvo a, este tipo de recursos resuenan ellos porque se van en su mente con el tarrito, con las estrellitas que tengo que ir llenando, no se quedan simplemente con el concepto, Daniela me enseñó 5 necesidades emocionales básicas y cuáles es que eran y qué es lo que tengo que hacer. O sea, de verdad que Totalmente. es una forma de generalizar el conocimiento de la consulta fuera de la consulta. Y, y eso es súper importante, ¿no? Yo fíjense que siempre me da mucha risa cuando les preguntamos, le llegamos a preguntar a los pacientes, oye, ¿qué te acuerdas de la semana pasada? Oye, ¿qué te llevaste o qué aprendiste? Y normalmente a veces te terminan o diciendo algo muy rebuscado porque fue lo primero que se les ocurrió, o segundo, a lo mejor una palabra que se les haya quedado, necesidades, pero no la comprensión completa Ujú. de lo que realmente estamos haciendo, ¿no? O sea, ya les explicamos qué es la terapia y por qué, hacia dónde vamos, pero es como, ¿y qué aprendiste? Ah, pues que que tengo que controlar mis emociones. Y yo, no, en ningún momento, al contrario, hay que sentirlas, hay que vivirlas, y creo que este tipo de recursos, justamente, que qué bonito que nos lo comparten, ahí todos los que están, en vivo también. Anótenlo, para que tengan su lista de materiales que van a necesitar para estos ejercicios que nos van a compartir nuestras queridas compañeras. Y también, pues se vale que ahí en el chat, ya sea aquí o en YouTube, pues nos compartan también algunas herramientas que puedan ser psicoeducativas de la terapia de esquemas, ¿no? Y voy a aprovechar justo porque hicieron una pregunta, esta Ana María, qué gusto verte, Ana, por acá. Ella menciona que si en esta metáfora donde la terapia afloja la tapa o el esquema, se podría decir que en terapia se pueden crear nuevas tapas o esquemas saludables. También está linda esa Total. metáfora. Total, claro, súper chévere poderlo complementar de esa manera, decir que la idea es, pues entonces ahora pongamos este aquí a un ladito, que sabemos pues que no se elimina completamente, pero incluso, no sé, se me ocurre en este momento conseguir tapas y pintarlas de otros colores, entonces traigamos, no sé, una azulita y la ponemos acá y entonces esta qué características tiene y entonces te va a permitir relacionarte con el otro combo si ponemos aquí la tapa azul y es Así es. ahí empezar a unirlo con las características del adulto sano, que esa sería la idea, fortalecer como unas tapitas que son las características del adulto sano de diferente color, se me ocurre pues en este momento, Qué sería súper interesante. interesante. Muy bien, Anita. Bien, bien, bien. Por ahí en el chat, acuérdense, también les agradecemos mucho a las personas que están aquí conectadas. Y nuevamente repito, para los que se están conectando, pueden preguntar cualquier cuestión que tengan de las estrategias o de lo que nos están compartiendo nuestras compañeras. Muchas gracias, Ana. Y qué lindo, Dani. Muy bien. Qué interesante. Digamos que en función de todo ese tema psicoeducativo, creo que es donde más recursos uno puede tener. Sí. En el INPE, por ejemplo, están las tarjetas de esquemas y de modos que son infinitas, o sea, son una cantidad de modos infinitas que son súper chéveres y no
nosotros estamos trabajando también en unas tarjetas que queremos nosotros como para nuestra población colombiana también, ¿cierto? Como que la imagen haga mucho eco también con lo que queremos. Y estamos en producción apenas, pero creemos que, por ejemplo, las tarjetas ayudan demasiado porque las personas finalmente somos muy visuales y el poderles explicar eso, lo que decía Sergio ahorita, cuando los pacientes que recuerdan, uno les dice, bueno, ¿y qué te acuerdas de la sesión pasada? A mí muchos pacientes me dicen, me acuerdo que hablamos del muñequito verde, o me acuerdo que hablamos de, recuerdan más las imágenes, las actividades, como las cosas que uno puede hacer. Y creo que las tarjetas también contribuyen mucho a esa comprensión inicial, porque finalmente en la primera parte del proceso hay mucha psicoeducación para tratar de entender todo ese mapa mental que se empieza a activar. A mí me gusta, por ejemplo, en la primera parte, como yo sé que el contenido a veces es muy grande y lo que suelo explicar inicialmente son los modos, yo les presento a ellos estos amiguitos. Entonces al principio yo los empiezo a sacar y estos tienen unos colores específicos, tienen 4 colores. Y con estos 4 colores yo les empiezo a explicar inicialmente los modos, como no caracterizarlos al detalle, sino esa primera introducción a acercarme un poquito a qué son los modos y de alguna manera cómo los podemos ver. Entonces, siempre les digo yo, este es uno de nuestros protagonistas, porque este va a representar el modo infantil, ¿cierto? Y les explico que el modo infantil se activa cuando las necesidades emocionales básicas no están satisfechas, cómo se puede sentir este modo, qué necesita a veces este modo, cómo empezar a escucharlo a este modo, que es el verdecito, que es el que más suelen recordar mis pacientes, es el representante en mi consulta del modo crítico. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, este crítico, y cogemos características de lo que el consultante vaya diciendo dependiendo de cuál sea su modo crítico aparentemente más predominante, pero inicialmente es como la representación. Y este rosadito son los estilos de afrontamiento. ¿Cierto? Como que yo les explico que este puede tener varias formas o varias máscaras, pero inicialmente es como la forma en la que vamos afrontando eso que nos pasa, ese esquema, esas necesidades emocionales no satisfechas. Y les digo, este es otro protagonista que tenemos. Y este protagonista es el adulto sano. Entonces, el adulto sano es un protagonista que uno de los objetivos de la terapia también es empezar a fortalecerlo porque va a empezar a acompañar y a saber qué hacer para que este modo infantil pueda ir recibiendo y se puedan ir supliendo esas necesidades emocionales básicas, pero que este es un personaje que vamos a ir construyendo durante la terapia. Entonces, inicialmente cuando se los presento, más o menos vamos haciendo como sobre la mesa, como posicionando los peluches de acuerdo a cómo se vayan presentando en una situación en particular y ellos entienden mucho mejor. Inclusive a veces toman la fotico, a veces dicen, entonces me tengo que centrar esta semana en el azulito o me tengo que centrar en el verdecito para poder saber qué es y de alguna manera ahí voy haciendo es más introducción a empezar a hablar de este tema porque ya después le sacamos como otras cositas más específicas, pero creo que, o por lo menos en la consulta, a mí me ha resultado muy bien mostrarles algo que sea como un abrebocas antes de meternos de fondo a todo el detalle de lo que puede ocurrir, pues como en todos los esquemas y modos que se pueden activar. Esa aplicación me encantó, Jenny. Yo los tenía y los relacionaba mucho con las emociones, aunque a veces los rostros de estos específicamente no muestran mucho las emociones, pero me gusta mucho esta metáfora que nos comparten, porque podemos incluso que se parezcan tanto o que tengan como las mismas características físicas del peluche, también eso creo que ayuda mucho a normalizar, ¿no? Creo que algo que a veces cuesta trabajo como comprender cuando una persona es diagnosticada, sea el diagnóstico clínico que sea, a veces caemos como por mucho que no queramos ser autocríticos, creo que muchos podemos caer como en una experiencia como de estigma, ¿no? De, estoy deprimido, ay, tengo TDAH, ay, tengo trastorno de personalidad, etcétera, ¿no? Y entonces terminamos solo viendo la etiqueta, cuando vemos, como explicas justo con estos muñequitos, podemos ver a nuestro lado sano, nuestro niño, nuestro crítico, cómo podemos ver que todo el mundo los tenemos y es una manera creo que muy noble y bonita
te la voy a robar definitivamente. Afortunadamente ya los tengo, Jenny, entonces muchas gracias, qué interesante. No, incluso al principio yo no los tenía categorizados, sino que llegaba el paciente y yo decía, este es este, y a la otra consulta yo decía, en este que era color, ¿cuál era el color del otro? Y me enredaba mucho, y yo decía, no, vamos a definir quién va a representar el crítico, quién va a representar el modo infantil, porque de alguna manera pues es mucho más fácil también llevarlo y que ellos lo entiendan, pero además ayuda mucho a defusionar, o sea, que ellos externalicen Sí. realmente, porque digamos que en las intervenciones yo le digo, bueno, ¿y eso lo está diciendo quién? Lo está diciendo este verdecito, lo está diciendo este, y mientras ellos van entendiendo realmente qué es un modo crítico, qué es un modo afrontamiento, ellos lo van señalando con los colores. No, no, es el verdecito porque no sé qué. O cuando ellos van describiendo, me dice tal cosa y creen que es uno, yo les digo, no, yo creo que es más el rosadito, vamos a traerlo a ver si vamos descubriendo un poquito más y creo que eso les va ayudando como gradualmente a ir ampliando como ese panorama. Ir de la manita, ¿no? Entendiendo todos los conceptos más importantes, ¿no? Qué lindo. De lo Total, general particular. sí, es como dice Jenny, como el abrebocas a los modos que obviamente después en terapia no se centran en unos modos más específicos, ¿cierto? Sí. Entonces, como nombrarlos así de forma general y representarlos por colores, con estos muñequitos, con estos peluchitos que aunque a veces hay pacientes resistentes, no, no vamos a usar eso, se terminan enganchando. Ese que decía que no, después reconoce que me gustó la estrategia. Yo soy muy de publicar a veces en redes sociales como cositas a veces que hago y hay pacientes que me dicen, a mí no me ha tocado eso todavía. Como que también le empiezan a demandar a uno un poquito como de, este recurso no me ha tocado y quiero que me toque, o me da curiosidad también de saber de qué se trata. Qué interesante. Total. Y ahí, pues ya cuando vamos a trabajar un poquito más los modos más de manera individualizada, ya más, yo creo que todo este trabajo de los recursos nos permite que el paciente personalice, ¿cierto? O sea, como es decir, yo puedo sacar esto con todos los pacientes, pero es la posibilidad que cada paciente tiene de nombrar su modo, de escogerlo, entonces estos recursos permiten mucho individualizar la intervención y entonces ya cuando vamos a trabajar con cada uno de los modos, nosotras nos pusimos a comprar unas sillitas en madera para trabajar, hacer diálogo con modos, unas sillitas en madera y las pintamos de diferentes colores porque nuestra idea era que el paciente escogiera el color de cada uno de los modos. No sé, supongamos que estamos trabajando con el modo crítico, entonces lo que hacemos es mostrarle a los pacientes todas estas sillitas, mira, pintamos de muchos colores, y eso que por aquí tengo más. Tenemos un montón que pintamos y que le decimos al paciente, listo, escoge un color para esta parte con la que estamos dialogando, esta parte que estamos diciendo, que se caracteriza por, entonces el paciente escoge, no sé, cualquiera de estos y empezamos a hacer como armar, o sea, las primeras etapas yo creo que vamos usando, yo por lo menos, vamos a ponerlo así, yo empiezo con, el paciente escoge un color para él, y después escojo, por lo general al crítico le ponen el negrito, entonces yo se los ubico así, aquí estás tú y aquí está tu crítico hablándote, enviándote todos estos mensajes, ¿cierto? Entonces empiezo cuando yo voy a hacer, y sobre todo esto en una consulta virtual es súper práctico, porque a veces decirle al paciente, tienes ahí 2 sillas, 3 sillas, cámbiate una, y que nos muestre cómo están ubicadas, complica mucho. En cambio, si se lo mostramos así, yo incluso le saco este librito y se los planteo hacia el paciente, entonces este eres tú, aquí estamos hablando con tu modo crítico, listo, vas a hacer este modo crítico y se los dejo así y ya yo hago la entrevista con el modo crítico, pero entonces vamos trayendo a este escenario los otros modos, entonces por ejemplo el modo vulnerable lo pongo detrás del paciente, son sus modos infantiles, que es con el que después vamos a mirar, bueno, y según este diálogo que nos dice el crítico, pero realmente qué necesita este pequeño o esta pequeña. El crítico está diciendo esto, pero ¿tú qué crees? ¿Qué le dirías? Y a veces yo volteo la silla del paciente para, entonces ¿tú qué le dirías? O traigo un adulto sano, ¿cuál sería el color del adulto sano? Pongamos este, y entonces pongo al paciente y a su adulto sano hablando con ese modo infantil, reparentalizando. Entonces, Sí. mira que permiten, este tipo de citas permiten hacer muchas dinámicas en diálogo con los modos.
¿cierto? Entonces yo lo que hago cuando les creo como todos los escenarios es poner acá al paciente, detrás del paciente van sus modos infantiles, aquí como en diagonal está su modo crítico como una forma de ejemplificar que está dialogando todo el tiempo y demandando, exigiendo, señalando, culpando. Y a este ladito de acá, si hay más modos infantiles, los ponemos también aquí atrás, el niño enojado, el niño impulsivo, y a este ladito de acá, por lo general les pongo como tres sillitas que nos representen los modos de afrontamiento. Sí. Ay, esta de cayó, yo lo ubico. Era el crítico para que se desquite, para que Total, que sufra. no esté en ese escenario. Sí, que sufra. Así, el paciente, su crítico, aquí atrás sus modos vulnerables y estas tres son como sus modos de afrontamiento o los que tenga el paciente, si solo Así tiene es. dos, pues dos. Pero entonces empezamos a entender la dinámica porque yo les muestro, pues listo, ante esta situación, ¿qué dijo el crítico? Según como el paciente diga que empezó la situación, la emoción, el pensamiento. Y entonces luego de que pensaste todo esto, de que identificaste que esto te estaba diciendo tu modo crítico, ¿qué sucedió después? Entonces, por ejemplo, si me dicen, no, me fui a comer y comí un montón de panes y un montón de galletas, ah, bueno, parece ser que estamos hablando de un autotranquilizador y entonces llevamos adelante al autotranquilizador, en otros momentos es un rendido, vamos a llevar adelante al rendido y vamos viendo qué va pasando con este, porque por lo general siempre llegamos acá, a Sí, que aquí hay una dinámica que refuerza los esquemas, que estos modos infantiles son los que contienen esos esquemas más dolorosos y que esta dinámica todo el tiempo nos está reforzando acá, pero no nos estamos cuestionando qué es lo que este modo infantil está necesitando. Entonces yo llevo mucho a los pacientes a hacer estos escenarios. En las primeras etapas solo cojo una sillita, dos sillitas, pero cuando el paciente va avanzando, incluso yo escribo los nombrecitos en papelitos y se los pego aquí en la sillita y yo los guardo, yo guardo los papelitos y a la siguiente cita vuelvo y se los pongo, ¿cierto? Porque entonces ya después que completamos el escenario y ellos ven, incluso no les puede hacer ejercicio desde perspectiva como, ¿qué hacemos con esta dinámica? A este lo distanciamos, lo sacamos, a este la volteamos para que hable con este vulnerable, con estos tres que podemos negociar. O sea, es hacer, estas sillas nos permiten hacer muchísimos ejercicios, ¿sabes? Nos permite ser creativos, nos permite individualizar el tratamiento, les ponemos los nombrecitos de los modos que el paciente mismo eligió, entonces el paciente es el que pone el nombre, el que escoge el color, y los pacientes entienden muchas dinámicas internas y logran así entender, es. claro, por eso reaccioné así, por eso me sentí así, o por eso entré en este cuadro depresivo, o sea, les da una comprensión muy profunda de Totalmente. su funcionamiento interno y además, no solamente comprensión profunda, sino que además estamos modificando, estamos Claro. silenciando a ese crítico. No vamos a negociar contigo, estamos protegiendo a esta niña vulnerable, pero vamos a centrarnos en qué es lo que realmente necesitabas en ese momento y cómo poder satisfacerlo. Y darnos cuenta que estos tres que estaban aquí, pues simplemente lo único que hacen es reforzar más estos esquemas. Así es. Y algo bien increíble que esto que nos explicas, Dani, y a lo mejor la gente que no conoce mucho del trabajo de esquemas podría decir que enredo, ¿no? Pero justo, si, imagínense esta información sin este tipo de recursos que nos están compartiendo, chicas. O sea, para los pacientes, pues en ese momento a lo mejor hay personas muy brillantes, muy inteligentes que puedan decir, ah, claro, este. Pero, otra vez, a la siguiente sesión, ¿cuánto van a recordar? ¿Cuánto, en cambio, como ustedes lo hacen con asociando colores, asociando figuras, al color tal es mi lado tal, el verde, el rojo, el amarillo, permite justamente un aprendizaje mucho más didáctico y como les decía, creo que algo que para los que no son terapeutas de esquemas, también esto, como les digo, no nada más es para que comprenda el paciente, sino nos facilita también la vida, porque a veces también el estar evaluando constantemente, hacer ese análisis funcional, estar evaluando al paciente, a veces es demasiada información que lo ponemos con estos peluches, con sillas y permiten una comprensión muy fácil, ¿no? Entonces, qué increíble. También te voy a copiar los colores porque son, creo que muy útiles justo tener como una variabilidad de colores. Incluso también en presencial también trabajan con este tipo de sillitas. Sí, sí, en virtual sí o sí, ¿cierto? Sí. Pero en presencial yo lo que hago es
Si voy a trabajar solo con uno o dos modos, sí prefiero que el paciente cambie de silla. Pero si yo voy a traer todos los modos, imagínate, en mi consultorio no caben todas esas sillas. Sí, no. Entonces yo lo que hago es pongo una mesita en la mitad entre el paciente y yo y empiezo a traer las sillas y juntos construimos. Incluso el paciente presencial que ya mueve las sillas, que te dice qué hacer, o sea, ya cuando traemos todos esos modos que ya nos entienden mejor, que ya logran identificarlos muy bien, para ellos es, ellos mismos las mueven, entonces para ellos es súper involucrarme yo mismo en mi Sí, dinámica interna. Es algo súper, es como traer tu mente acá a un escenario. Estamos creando exacto. un escenario sobre tu mente y tú vas a decidir qué hacemos con esto. Así es. Y traemos ese adulto sano como protagonista aquí al frente de todas estas sillas, que es como la representación que hacemos como de la orquesta, que tanto hablamos en Sí, terapia de esquemas, ¿cierto? sí, Como que el adulto sano es quien dirige, es como una función ejecutiva. Entonces ponemos una sillita aquí al frente que diga, ¿qué haría el adulto sano? Y podemos poner a conversar el adulto sano con el crítico, lo vamos moviendo con uno de los modos de afrontamiento, o el adulto sano va a reparentalizar al niño vulnerable y el paciente lo va haciendo, le va diciendo al niño vulnerable que, que no debió haber vivido eso, que así es. entiende, valida, acoge. Entonces realmente, o sea, queda la representación, o sea, es como, es muy diferente cuando tú se los explicas, creo que ahí sí enredamos al paciente, o sea, le estamos Sí, diciendo, está esta parte, pero también está esta otra, pero resulta que aquí se activa esta, cuando no hay representación de algo, claro, pues es difícil para nosotros trabajarlo, para el paciente mucho más. totalmente. Mucha información, Total, mucha mucha información. Mucho. Por eso incluso lo que yo hago es hacerlo muy progresivamente, es decir, primero ponemos solo dos sillitas, luego ponemos tres y ya yo veo que el paciente me entiende bien estas tres, listo, metámosle un modo más y así le vamos Sí, agregando y para el paciente de verdad que no se siente abrumador exacto. para nada. Y aparte de algo que es muy lindo, esto que también dices, Dani, relacionándolo con el etiquetarlo, ponerle el nombrecito en la silla puede parecer algo muy simple, pero yo también poniéndome como en el lado de yo siendo tu paciente de Dani, yo diría, ¿a poco guardó mis papeluchos con los nombres Eso que te iba a yo decir, elegí? ¿No? sí, Eso a mí siempre cuando yo empecé a aprender esta terapia y empecé a aplicarla, eso es algo que a mí se me quedó muy marcado cuando en un momento hablaba con una paciente y le comentaba, pues tu lado, el nombre de su modo, ¿no? Pues era el lado oscuro como de esto de Star Wars, que yo no he visto, la verdad no conozco mucho de Star Wars, pero decía, es que ese es como mi lado oscuro, como la estrella de la destrucción, no sé qué tanto, ¿no? Y cuando evoco como ese tipo de nombres, dice, Sergio, ¿a poco te acuerdas, no? O sea, digo, qué bonito es porque también termina generando esa intimidad, ese proceso de cambiar, esa, como es cambiar la sillita y todo, ya es una relación y eso es algo que otros modelos a lo mejor les cuesta trabajo entender por qué la terapia de esquemas, por eso nos acusan de románticos, ¿no? Porque es tan profunda en ese vínculo, es por esto, porque se están involucrando, no nada más es el terapeuta analizando y explorando, sino el propio paciente es estar descubriendo, como dicen, como una cirugía emocional, ¿no? De abrir su cerebro, ¿no? De su sí, y cerebro, observar como quieran todo. llamarle mente, y poder ver su mundo interno, como dices, Dani, qué lindo, ¿no? Entonces, Sí, imagínate, eso me pasó con una paciente. Trabajamos las citas, les pusimos los nombres. A la siguiente cita volvió, entonces le dije, incluso yo le tomé fotos, se la mandé para que ella lo recordara. Después de la siguiente cita, entonces miramos obviamente la foto, por lo que dice Jenny, se le olvida a uno, pero entonces sí, miramos la foto, lo traemos y yo cogí mi morral y saqué los papelitos y los puse, que los guardaste. Yo, claro, los tengo en un clipcito, yo todos los junto en un clip y yo sé cuál es de cuál paciente. Entonces, yo claro que los guardé. Para ella fue como, ¿es en serio? Pues pensé que lo ibas a votar, pues que eso, y yo no, esto es súper valioso, esto es nuestro trabajo, claro que lo voy a guardar. Eso de verdad que hasta modifica, o sea, de verdad se sí. sienten, no hay privación emocional, se sienten escuchados, sienten que uno los comprende, que son interesantes para uno, que uno quiere trabajar con ellos. Entonces, ahí de una ya flexibiliza uno que otros creen, o que otros creen, Incluso, conceptualiza. ¿quién le ha ofrecido eso al paciente? A veces, tristemente, hay familias que no han dado esa atención, ¿no? O sea, hasta, este dibujo y lo tira, ¿no? Esto no sirve. ¿Y por qué tiraste eso, mamá? ¿No? Y ahora mi terapeuta junta algo que yo también no consideraba tan importante y dice que es Ujú. nuestro trabajo, ¿no? Entonces, qué lindo. Sí, total.
cristalizador. Y además creo que es muy flexible porque, por ejemplo, Dani es súper amante de las sillas y ella utiliza un montón las sillas y a mí me encantan también los muñecos. Entonces yo a veces sobre las sillas monto los muñecos o hago la psicoeducación con los muñequitos. A mí me gustan mucho estos porque estos tienen rostro, Ok, qué lindos. caritas pintadas y se pueden ir ajustando como a los modos, ¿cierto? Entonces, normalmente ya hay unas caritas básicas, pero más o menos lo mismo que Dani hizo con las sillas, yo lo hago más o menos como con los muñequitos, ¿cierto? Como el parte vulnerable, el crítico que está ahí, Castillo, devalúe, y los modos de afrontamiento también como que se van ubicando y les voy sacando la carita de acuerdo como al modo de afrontamiento o como a las características. Y en ocasiones viene la sillita, ¿cierto? Como que yo a veces los monto como en la sillita, pero normalmente, por ejemplo, yo las sillas las uso especialmente cuando voy a hacer conversación de sillas, pero cuando voy a hacer psicoeducación utilizo más los muñequitos. Sí. Esto como Y, que esta flexibilidad que yo decía es que uno puede hacer lo que a uno se le ocurra hacer realmente. incluso la silla representando, por ejemplo, como lo que decía, ¿no? Del adulto sano, como darle ese poder, esa importancia, ¿no? Total. Y Y me gusta mucho fortalece, perdón, con los Johnny, que fortalece mucho la creatividad de nosotros como terapeutas. O sea, Claro, nos conecta con ese niño feliz, con esa creatividad. O y sea, además nos nosotras hacemos terapia a nosotros mismos. somos claro. eso lo motiva a uno mucho. Entonces, por Total. ejemplo, el sano siempre es este, que es también el amarillito que coincide con el otro peluche. Entonces, hay cositas como que van haciendo eco con los otros elementos y creo que eso va ayudando bastante, ¿cierto? Las sillas yo las utilizo mucho para hacer conversación y lo mismo que Dani, cuando es presencial y son muchos modos, pues hay que sacarlas porque no hay sillas y no cabe uno en el consultorio y en la virtualidad, pues sí o sí, es un recurso súper valioso como de ir conectando de silla en silla y uno puede ir rotando, digamos, como los muñequitos también dentro de las sillas, pero ayudan mucho. Y la Sí. mayoría de los pacientes siempre le toman foto, o para acordarse más o menos qué es lo que uno trabaja, qué nombre les puso, cómo se trabajaron. Es súper, súper valioso. Sí, y terminan funcionando justo como una estrategia que probablemente si también son de otros modelos lo van a entender como estas tarjetas recordatorio, ¿no? Pero la diferencia es que aquí es una foto individualizada, personal, no irrepetible porque todos tenemos dinámicas distintas, ¿no? Entonces es creo que también otro plus que permiten estos recursos creativos, chicas. Total. Total. Y hay unos muñequitos adicionales que yo uso que son Ajá. y estos muñequitos normalmente yo se los regalo a los pacientes como representación del Ah, adulto sano. O sea, cuando hemos trabajado un poco más en el adulto sano y hemos fortalecido algunas habilidades del adulto sano y siento que necesitan anclarlo como algo que realmente los ayude a activar ese modo saludable, yo les regalo este muñequito como en representación y le ponemos un nombre y buscamos un lugar donde lo podamos ubicar, donde realmente ellos lo puedan recordar, recordar las creencias positivas que se anclan de pronto a ese adulto sano. Y ellos le mandan a uno fotos de dónde lo ponen, de lo que les sirvió, como que a mí me gustan mucho las estrategias de anclaje, ¿cierto? sí. Como ir anclando qué representa, qué me ayuda a activar, que pongámonos una manillita de tal color porque ese color surgió en un ejercicio de imaginación o como un amuleto que me ayude a anclar o estos muñequitos que yo les regalo como para que lo vayan teniendo presente, también funcionan súper bien y uno los ve que llegan a consulta con su manillita de color diciendo esto me recordó mi adulto sano o el muñequito lo vi y me ayudó a activar esta creencia, como que eso va haciendo también mucho puente y va generando un impacto importante en la terapia. Eso es lo que nos va ayudando a ver cómo el adulto sano va siendo ese director de orquesta frente a todo eso que va pasando y cómo empiezan a pasar cosas diferentes fuera de la consulta, Así ¿cierto? es. Porque estos elementos también son para que ellos se los lleven fuera de la consulta y esa constancia y esa persistencia en activar estos recursos saludables les ayuden a ir modificando realmente esos patrones. Excelente. Nada más, pregunta, paréntesis, chicas, no, a las 6 tienen, o bueno, a sus 7, están ocupadas porque yo digo, no, para cerrar con calma o para poder hacer el cierre, no sé, sus actividades. En serio, aquí yo podría estar escuchando
10 horas. Total, total, tanto que hablar, tan poquito tiempo. Yo estoy libre, yo puedo cerrar con calma. Ok, Y yo entonces no. Ah, también. perfecto. Entonces sí, para no acelerarme y después como hacer el corte que a veces tristemente lo tenemos que hacer. Entonces no, vamos a continuar unos minutillos también para las personas que están, y como les decimos, también estamos aquí abiertos a cualquier pregunta. Brevemente nada más agrego que si no terminaron viendo toda la conversación que tuvimos con las colegas, acuérdense que lo vamos a migrar. Normalmente los pasamos al canal de YouTube de Terapia de Esquemas México. También allá nos pueden ver y activando la campanita y siguiéndonos, pues nos ayudan bastante y, pues siguen nutriendo estos espacios maravillosos que, a veces ya, tengo que hacerlo más seguido. Porque miren, por no hacerlo me enfermé porque ya mi cuerpo me pide hablando de esquemas con. Muchas gracias. Entonces, la seguimos aquí escuchando, chicas. Muchas gracias. Bueno, y les Bueno, vamos a para dale, no, dale. A ver, sí, es un recurso que estamos empezando a acercarnos a él porque de alguna manera es el que más nos cuesta. ay, sí. Sí. Digamos que realmente es feo, pero pues cumple su objetivo, ¿cierto? Porque el objetivo con estas máscaras es poder representar, digamos, como la parte crítica cuando hacemos algún juego de roles o alguna conversación donde nosotros como terapeutas estamos representando a esa parte crítica y el objetivo principal es de alguna manera para que el paciente pueda tomar distancia de esas verbalizaciones del crítico, pero que diferencie la parte crítica del terapeuta, ¿cierto? Y que eso no vaya a afectar de alguna manera como el vínculo como tal. Entonces, digamos que tenemos estas dos. Yo representé esta como para hombres o críticos masculinos y este para críticos que sean femeninos. Ok, qué interesante. Pero cuesta porque es ponerse, nada más decirle como, soy tu Esa es la crítico. tiene que adoptar un personaje, ¿cierto? Como que Ah, objetivo de hacer esto y aprovechamos que estaba en Halloween, que pudimos conseguir como algo como chévere, que feo. pudiera. Pero la idea de ponerse la máscara es que cuando me la pongo yo como terapeuta, adopto esa postura realmente del crítico. Obviamente eso es un ejercicio cuando conocemos realmente al crítico que habla, que dice, cómo habla, cómo le habla al paciente. Y en esos ejercicios, el objetivo es que el paciente también desde su adulto sano y en compañía de su adulto sano pueda conversar con nosotros representando esa parte crítica. Entonces, si eventualmente hacemos ejercicios que solamente con la conversación funcionan muy bien y generan un impacto importante, creo que con estos recursos adicionales pues van a generar mucho más impacto porque pueden generar que yo pueda realmente visualizar ese crítico, externalizarlo y generar esa conversación que en realidad sí va a generar un distanciamiento importante. Yo creo que si nos ponemos creativos, sí, uno se llena de cosas en el consultorio. Yo creo que uno tendría hasta lista de películas porque hay unas escenas de películas que uno dice, wow, pongamos a este Sí. paciente a ver esta parte de esta película. Bueno, y no falta, pues, o sea, que no nos quede faltando decir los dibujos que los mismos pacientes hacen. Estamos hablando, cuando estamos en esa fase de identificar, entonces estamos hablando de esta parte tuya, que simplemente la describimos, es de esta manera, se le saca la hojita en blanco, vas a dibujar esa parte, luego le vas a poner un nombre, incluso yo los pongo a escribir ahí los pensamientos que activa, las emociones que activa, los comportamientos, ¿cierto? Y ya después el paciente nos trae todos sus dibujos, ya todos, entonces ya tenemos todos los modos, ¿cierto? Entonces, que también es otro, entonces volvemos a, esto es algo muy chévere, la terapia de esquema que te permite ser creativo y te permite ir trabajando con lo que a ti, como cada terapeuta va formando como su estilo. Entonces te va permitiendo trabajar con lo que a ti más te gusta, lo que ves que más funciona, lo que más les gusta a tus pacientes. Definitivamente hay muchas cosas que hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, también cuando Jenny y yo estábamos pensando o hablando sobre este en vivo que íbamos a hacer contigo, pues fue como los muñequitos de Intensamente sirven, pues para algo deben servir y los conseguimos y es, por lo menos para representar los modos infantiles, son perfectos, pues nos Sí. representan muy bien las emociones. Entonces, sentarlos en una silla de modo infantil, cuando estamos haciendo este diálogo, o el paciente que le cuesta conectar con su modo infantil,
definitivamente mostrárselo según la emoción que está sintiendo, de verdad que representa muy bien. Esta ansiedad que me gusta mucho. Definitivamente todos tenemos, o sea, y el niño feliz, que no nos quede, Ay, total, que no nos quede faltando. Incluso nosotras tenemos algunos de estos recursos visibles en el consultorio y a mí me pasa, estoy segura que a Jenny también cuando llega el paciente, es como a mí me han dicho mucho de las sillas, como Jenny decía, yo las amo y trabajo mucho con ellas. Ay, qué sillas más lindas. Y yo soy, no es decoración. En algún momento trabajaremos con las sillas. Entonces a ellos, esa inmediatamente llegar a un consultorio con todo este tipo de cosas les llama mucho la atención y no es para trabajar con niños, es para trabajar contigo, con adultos. Y yo creo que va muy en sentido con también ese niño feliz, pues los niños felices juegan, o sea, tienen juguetes, tienen muñequitos, entonces es una forma como muy indirecta de, ven, hacemos esto porque nos funciona, pero a la vez te estamos conectando con tu niña feliz. Entonces, yo creo que de muchas maneras pues, son importantes y logramos muchos objetivos a la vez. ujú. Inclusive nosotros pensando en qué cosas realmente pueden complementar un proceso de terapia de esquema. Dani y yo emprendimos un camino que todavía estamos en eso y es un manual complementario de terapia de esquemas donde estamos siguiendo toda la línea, como empezar por necesidades emocionales. Dentro del manual estamos metiendo ejercicios prácticos como para ir acompañando, ejercicios de autoevaluación, como para que no el paciente lo haga solo, aunque podrían pues finalmente adquirir e ir explorando un poquito, pero para ir haciéndolo en conjunto con el terapeuta, como ir ampliando un poquito esa exploración y estamos trabajando en ese manual y nos lo soñamos cuando salga porque está quedando súper chévere y va también de lo general, ahí yendo como por cada área, también con ejercicios de imaginación guiados, como complementando muchas de las cosas que les ayudaría a ir ampliando y a conectar realmente con la terapia, porque creemos que a veces eso no está o los que hemos consultado sentimos que se quedan como corticos y queremos hacer una cosa súper complementaria y para nosotros ese va a ser uno de los recursos más significativos que utilicemos en terapia de esquemas, que Sí. creemos que va a complementar bastante todo el proceso terapéutico. Así que ya tienen a todos los que están viendo este en vivo, ya van a tener también un sueño compartido con Dani y con Jenny, porque ya lo queremos, ya es como de te tengo que contar un chisme, pero no nos lo cuentan hasta la próxima vez. Total, y para los terapeutas de Colombia que nos están viendo, que Jenny ahorita les mencionó, tenemos, ya casi salen las tarjeticas de los esquemas y los modos, que es difícil para nosotros a veces en Sí. Colombia acceder a los materiales de otros países. Por ejemplo, yo tengo las de Brasil que son en portugués, entonces mis pacientes pues no hablan portugués, es difícil. Las tuyas no, los envíos son complejos, ¿cierto? Entonces, tenerlas en Colombia desde el Centro de Psicología, que es en donde Jenny y yo trabajamos y donde nos conocimos. Entonces van a ser las tarjeticas de terapia de esquemas del Centro de Psicología y las vamos a empezar a promocionar, las van a ver y nuestros pacientes se van a ver beneficiados de nuestras tarjeticas que nos están quedando muy lindas. Entonces, dentro de poco desde el Centro de Psicología van a ver que las vamos a lanzar. Excelente. Y saben que cuentan con nuestro apoyo también ahí para compartir, para que justamente también todos los colegas de allá de Colombia y también los que estén aledaños también pues que tengan este material porque como hemos explicado y como a ustedes nos han contado, pues justo, ¿no? Se necesitan cada vez más recursos para poder facilitar el trabajo, no solo a los pacientes, sino también a nosotros como colegas. Y por ahí también Ana nos pregunta si además de las sillitas y los muñecos, porque a veces no es cómodo en las sesiones virtuales, yo considero que hay también con estos personajitos más chiquitos que nos compartía Jenny, las propias tarjetas creo que pueden ser un material bastante útil porque además de que son recursos visuales, también hay que reforzar esto que decía Dani al principio, ¿no? Estos recursos muchas veces ya tienen investigaciones previas, se han profundizado, ¿no? El propio David Bernstein, que es uno de los creadores, de los
primeros creadores de materiales, pues creo que también nos deja una idea muy interesante de cómo es importante tener estos materiales. Por eso eso que están preparando, chicas, les va a ir muy bien, estoy seguro, porque son grandes recursos que necesitamos, grandes terapeutas. Se oye muy comercial, pero creo que va a permitir justo eso, como facilitarnos el trabajo y hasta más dinámico y divertido, sinceramente es. ¿No? Entonces, pues muy bien, chicas. Entonces también, antes de que les haga la pregunta que siempre le hago a todos los compañeros que nos apoyan, sí me gustaría igual que si quieren ahorita compartir, no sé si quieren compartir sus redes sociales, dónde las pueden, encontrar, incluso estas redes sociales de su centro, pues también para que estén al pendiente las personas que estén viendo ahorita, esté en vivo o posteriormente ahí en YouTube o también aquí en la red de Facebook, también puedan verlo y que también en cualquier momento pues puedan ahí contactarlas. Yo voy a anotarlo aquí en el chat en vivo, para que se quede ahí también cuando ya se termine la transmisión, pero normalmente también cuando lo publicamos en YouTube también para que tengan sus datos, porque pues si este año o iniciando el otro ya está el material, pues yo estoy seguro que va a llegar bastante gente ahí a apoyarse, ¿no? Ahí tenemos varios colegas también recomendados justo de ustedes, muchas gracias, que están en las formaciones, entonces les va a ser muy útil esos materiales, así vamos a estar, promocionándolos con mucho cariño. Claro que sí, bueno, pues a mí me encuentran como Jennifer Mayo punto psicóloga, así JWN y latina. Y las redes del centro, creo que es Centro Centro Psicointegral. Psicointegral. ¿Centro qué, Centro, perdón? Centro Psicointegral. Centro PSICO Integral. Integral. Juntico, Centro Psicointegral. Y las mías son psicóloga Daniela Beltrán. @psicóloga Daniela Beltrán. Beltrán, perfecto. Jennifer Mayo, ahí lo vamos a estar subiendo, como Bueno, les digo, allá en el chat para que lo tengan. Y también, chicas, como les decía, esta pregunta que siempre les hacemos, ¿qué consideran que habrá cambiado tanto en su vida personal como en su vida profesional? Justamente la terapia de esquemas, que también más adelantito en el año las vamos a poder escuchar más ampliamente esto. Este es un spoiler pequeño de lo que va a venir un poquito más adelante, pero también antes de ese momento, pues también nos gustaría escuchar que habrá cambiado la terapia de esquemas, como les digo, en su vida personal, tanto profesional. Bueno, yo les cuento que yo llegué a la terapia de esquemas, bueno, cuando estudié psicología, hubo una materia muy breve, muy corta, se llamaba clínica cognitiva, y ahí me enseñaron diferentes modelos, el de Beck, el de él, dentro de esos estaba el de Jeffrey Young, que no estaba tan avanzado como está ahora en ese momento. En ese momento era enfocado para pacientes con trastornos de personalidad, ¿cierto? Entonces me llamó mucho la atención, yo nunca había escuchado hasta ese momento esquemas desadaptativos tempranos, que se llaman maladaptativos tempranos, y me pareció súper interesante, me gustó mucho, pero bueno, hasta ahí llegó. Ah, Empecé a trabajar como psicóloga y por cosas de la vida di con una paciente con trastorno límite de la personalidad, la primera paciente con trastorno límite de la personalidad con la que yo trabajé, y o sea, yo me sentía estancada, yo me sentía bloqueada, yo sentía que era una paciente muy compleja, que me traía mil cosas a las sesiones, que yo no sabía cómo manejar todo lo que ella me traía, que podía estar triste, pero de un momento a otro ya me expresaba desde el enojo. Una paciente que yo casi que recién egresada, mi primer trabajo como psicóloga en un centro aquí que pues, se llama el neurológico, es un centro de neurología, se atiende neuropsicología, psicología, psiquiatría y un montón de especialidades médicas relacionadas con el cerebro. Y en ese momento yo dije, "No, que volver este enfoque que era muy específico para estos casos más complejos, voy a empezar otra vez a retomar". Hice en ese momento una maestría, a la vez que trabajaba, hacía una maestría en psicoterapia, y ahí me dieron una clase nuevamente de terapia de esquemas, y fue como, ok, hay que intentar algo de esto, nos puede funcionar. Le apliqué el YSQ, todos casi me muero. O sea, primera vez que yo he aplicado un YSQ,
que era el L2 en ese momento y todo alto. Los que no tienen los 18, no tienen los 18 esquemas, pero todos los que tenían los tenía altos, eran 15, creo que hay 3 que no estaban. O sea, en ese momento yo tenía una asesora de prácticas y esa asesora me ayudó, ella fue la que me direccionó, me dijo, esto es normal cuando los pacientes pueden tener trastornos de personalidad, ven, evaluemos bien. Y bueno, entonces hablando con ella, ella me dijo, vamos a leer un poco más de terapia de esquemas y así empecé yo con la práctica de terapia de esquemas y me encantó, a mi paciente le encantó y eso que, o sea, yo no tenía las habilidades que tengo en este momento. O sea, entonces yo dije como, bueno, yo apenas estoy empezando, a mi paciente esto le gusta, a mí también me gusta, como que a las dos nos resuena, vamos por buen camino. Tuve la oportunidad de estar en Brasil, hice la formación en terapia de esquemas en Brasil y ahí sí, o sea, en ese momento yo no trabajaba, trabajaba virtual solo con esta paciente que se quiso quedar conmigo y me dijo, no, no importa que te vayas, atiéndeme virtual, yo no puedo cambiar de terapeuta, listo. O sea, literal con ella practiqué demasiado, ella me permitió y le funcionaba. Y ahí también, cuando yo iba a las clases, empecé a sentirme muy movida, a recordar cosas de mi vida, era como también ser paciente sin estar en un ambiente de terapia como tal, porque simplemente era estudiante, pero el profundizar más en el modelo me movilizó demasiado. Entonces empecé como, Dios mío, ¿cuáles son mis esquemas? Entonces, y ahí fue que me interesé más en trabajar, me sentía muy movida emocionalmente. Ya luego cuando volví a Medellín busqué una terapeuta y le dije, una terapeuta que yo sabía que trabajaba terapia de esquemas, ella no está entrenada, pero ella en ese entonces, ella muy juiciosa, autodidácticamente hizo, pues aprendió la terapia de esquemas y ella la aplicaba. Yo fui su paciente, yo dije, yo quiero que hagamos terapia de esquemas y esos fueron como los primeros pasitos que yo di en terapia de esquemas y verdad que me sirvió tanto. O sea, yo dije, el entrenamiento en Brasil no lo terminé, pero yo dije, yo quiero, voy a terminar, hacer la formación completa. Y en ese proceso estamos ya como para sacar el certificado de la ISST, pero entonces de verdad mi vida me la cambió a nivel personal y mi trabajo con los pacientes. O sea, en serio que es una terapia que tú se lo explicas a los pacientes y engancha, los pacientes quieren trabajar contigo. Los pacientes me dicen, es que a mí me gusta una terapia así, que hagamos actividades, que me expliques, que me saques cosas, porque cuando a veces simplemente yo hablo y hablo y hablo y hablo y no recibo mucha retroalimentación o no hago estas actividades, se queda en que de pronto nos damos cuenta, pero ¿y entonces? Y eso era mucho la retroalimentación que yo recibía de muchos pacientes, incluso de, es que yo hago muchos procesos terapéuticos, pero me conozco muy bien, pero ¿y entonces hay que, pues, que sigue de conocerse? Y yo creo que eso es el plus de estos recursos y de la terapia, es que más que nos permite hacer algo en todas las terapias, uno está haciendo algo, uno no se dedica simplemente a escuchar y ya, uno está haciendo y algo moviliza en el paciente. Cuando hablábamos, pues los esquemas de por sí son rígidos, este tipo de Así. terapias todo lo opuesto a la rigidez, entonces flexibiliza el esquema. Entonces yo creo que definitivamente a mí la terapia de esquemas me cambió no solo mi vida, todavía soy paciente de terapia de esquemas y me sigue, o sea, sigo encontrando cosas, sigo movilizada, sigo trabajando y me gusta mucho, de verdad que me ha servido muchísimo. Y para trabajar con casos difíciles, yo le dije a Jenny, Jenny, uno empieza a hacer formación en terapia de esquemas y mi hija le llueven todos los pacientes difíciles, los pacientes complejos, los que nadie quiere atender, todos por cosas de la vida le llegan a uno. Y aunque a uno al principio le susto, la terapia de esquemas le da las herramientas para trabajar con los pacientes. Y el paciente que Ok. dice, como es que a mí yo pasé de un terapeuta en otro y no, y pues yo soy el problema, es que nadie puede conmigo, que tú le muestres una forma diferente de ver sus dinámicas internas, es súper sano. En serio que ellos se lo agradecen tanto a uno, es demasiado sanador para el paciente. Entonces a mí me transformó, en serio. Y yo por eso digo, yo les mando a los terapeutas que yo conozco, pues, hagan entrenamiento de terapia, es que a todos los mando para allá, para México, porque en serio que, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, en serio, muchas gracias y Es súper qué transformador. lindo. Bueno, digamos que yo voy a dividir esta respuesta en dos partes, como paciente y como terapeuta, ¿cierto? Porque como paciente, digamos que dentro de mi proceso personal, el autoconocimiento fue mucho más esclarecedor cuando yo empecé a ser paciente en terapia de esquemas, pues entender lo que pasa en mi mundo interno desde este modelo me ayudó a hacer mucho más conciencia en realidad de lo que se me activa. Y es muy chistoso porque nosotros en conversaciones cotidianas decimos, ah, estoy en modo rendido, ah, no, este es mi crítico que me está ahí hablando y bueno, se empiezan a generar conversaciones alrededor de eso
y inclusive en el contexto, pues como de trabajo, eso también lo ayuda a uno a irse separando de esos modos y esos esquemas. Y bueno, las estrategias que uno también aprende siendo paciente también le ayudan a uno a tener más recursos como terapeuta. Y no solo desde el autoconocimiento, sino también lo que hago con eso después de, ¿cierto? Porque a veces uno realmente con muchos modelos de terapia puede lograr un muy buen nivel de autoconocimiento, un buen nivel de introspección, pero lo que hace uno después con eso no siempre es tan impactante. Y aunque yo siempre he creído que uno elige la terapia como paciente, uno tiene más adherencia con unos modelos que con otros. Yo realmente encontré en este modelo herramientas y recursos que me han ayudado a mí a mantenerme más en mi adulto sano o mi adulta sana como cada vez más fortalecida, ¿cierto? Y como llamarlo así, realmente ha sido como desde el proceso personal supremamente gratificante. Y como terapeuta, yo creo que a mí me cambió la vida, porque desde el modelo tradicional, pues realmente uno sí obtiene resultados, pero hay un momento en el que uno dice, ¿qué más hago? Pues sigo haciendo debates socráticos, sigo reestructurando la idea, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Cómo vuelvo a hacer otra cosa? Entonces, cuando yo empecé a trabajar con esquemas, fue motivada por Dani, porque haciendo staff clínicos, yo le decía a Dani, ya no sé qué hago con eso. Ella me decía, ¿por qué no haces esto? Ella me sugería cosas muy de la terapia de esquemas y yo empecé a intentarlo. Yo le dije, yo lo voy a intentar. Y cuando yo lo empecé a intentar, yo empecé a ver cambios muy significativos en los pacientes. Y yo creo que eso es lo que a mí más me motiva porque yo soy una apasionada por la psicología y a mí me encanta la psicología clínica. Y cuando uno realmente ve que sí está ayudando a los pacientes a avanzar y que Sí. ellos le dicen a uno, es que yo nunca había hecho esto, es que ya lo entiendo mejor, es que yo sí había estado en procesos, pero esto no lo tenía tan claro o este recurso no me había ayudado tanto y cuando uno les empieza a escuchar en el discurso, hazme adulta sana, es que uno los empieza a ver cómo lo van nombrando, cómo van haciendo conciencia de todo eso. Eso es tan bonito que mi niña feliz está en todo su esplendor, ¿cierto? Dentro del mismo Sí. proceso. Y todo eso va haciendo que uno diga, este modelo realmente funciona. Y a las personas que de pronto les cuesta un poquito como todo esto que es tan diferente a veces, la invitación es a permítanse hacerlo. Yo ya después dije, yo tengo que saber más porque esto funciona y yo tengo que realmente entrenarme en eso y estoy en ese camino de certificarme y ha sido de las mejores inversiones que yo he hecho como terapeuta. O sea, de los procesos que yo he hecho, porque a mí me encanta estudiar, la formación en esquemas está en el top Ah, de qué las grande. formaciones que más impacto han tenido para mí como terapeuta de esquemas. Entonces es una invitación a los que les da curiosidad, atrévanse que con seguridad no se van a arrepentir. Muchas gracias. Mil gracias, chicas. En serio, qué bonitas palabras y yo también, saben que aquí tienen un colega un amigo que va a estar ahí cuando lo necesiten y como justamente la comunidad y la familia de terapia de esquemas en Latinoamérica está creciendo más porque es súper lindo para mí porque siempre fue ese como sueño, ¿no? Cuando yo estaba como estudiante empezando este camino, yo decía, es que yo quiero chismear, quiero platicar con colegas sobre terapia de esquemas, quiero a lo mejor ahorita me va cayendo un poco el 20 porque le hablando de esquemas con, ¿no? Porque era yo contra el mundo, era como es que si quiero platicar necesito hablar muy bien el inglés, necesito hablar muy bien otro idioma porque aquí no hay nada. Teníamos reuniones justo que comentaban con Jesús en aquellos años cuando empezamos el instituto, teníamos reunioncitas después de la clase, nos quedábamos como eran como de 8 de la noche a 10 de la noche chismeando de terapia de esquemas. Y yo, qué bonito, aunque somos poquitos, ¿no? Estaba Adrián, estaba Jesús, estaban otros colegas, no éramos muy poquitos. Y es esto, imagine en algún momento que pueda platicar yo con otros colegas distantes, hablar sobre este modelo tan hermoso. Entonces, pues me voy muy contento. Muchas gracias en serio por tan bonitas palabras y en serio muchas gracias también por este espacio que nos dieron, esta ahorita 20 minutos que es tan valiosa para nosotros, para nuestros colegas y seguramente más adelantito, como les digo, ya tenemos algunos planes, algunos proyectitos y con mucho gusto aquí su espacio.
también cuando lo necesiten. Muchas gracias, chicas, en serio. Les mando un fuerte Gracias. abrazo hasta allá, hasta Colombia. Gracias también a toda la gente que aquí nos estuvo pendiente, que estuvo viéndonos hasta el final. Como les menciono, en caso de que no lo hayan podido ver completo, no se lo deben de perder, es un gran capítulo. Y para que lo vean allá en YouTube, lo migramos más o menos en un par de días, o aquí también en Facebook va a estar ahí entre las historias. Lo pasamos a YouTube para que también no sea como estar ahí buscando el video específico, pero ahí vamos a estar también publicados y como les menciono, también nos ayuda mucho si le dan like, si le dan compartir, etcétera, para que sigamos creciendo en esta familia de terapia de esquemas. Nuevamente un abrazo, chicas, mil gracias, gracias a Gracias. todos ahí en casita y nos vemos en estas semanitas. Voy a procurar que sea más frecuente estos espacios. De repente justo les da miedo, así como hacer cosas creativas a los colegas, de repente les da miedo, pero hay que motivarlos porque estos espacios son fantásticos. Muchas gracias Claro, nuevamente y nos vemos en el próximo Hablando de claro. Esquemas Un con... abracito, Sergio. Gracias por este Cuídense espacio. mucho, Chao, al gracias. contrario, cuídense, chicas, que estén muy bien. Chao. Y gracias también por aguantarme toda mi ronquera, ando todo ronco aquí en la garganta. Gracias.